Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. No te compares con los demás. Compárate con la persona que eras ayer y procura hoy ser la mejor versión de ti mismo. Cuanto más comparas tu vida con los demás, menos disfrutarás de lo que Dios te ha dado. Piensa por un momento, nadie es igual que tú. Nadie sonríe como tú. Nadie habla como tú. Nadie camina como tú. En esa diferencia está tu belleza. Tu trabajo es pedirle a Dios que te pula cada día más con la fuerza de su amor y no compararte con los demás. No te compares con nadie, porque no hay nadie como tú. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10 del 1 al 12. Escuchemos este hermoso mensaje que hoy el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. En aquel tiempo Jesús salió de Cafarnaúm y se fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunírsele la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa, le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio este mandato por lo tercos que son ustedes, pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Vayamos desde el principio para entender el contexto de este evangelio. Jesús deja la región de Galilea y entra a la región de Judea. No olvidemos, él va camino hacia Jerusalén, donde llevará a cabo, si ustedes quieren, la consumación de su misión, que es salvar a la humanidad a través del sacrificio de la cruz. Y por supuesto, mientras Jesús camina hacia Jerusalén, mucha gente se le une, mucha gente le sigue. Y él aprovecha esta gran oportunidad para hacer algo muy interesante que siempre hacía, y era enseñarle a la gente. No solo le enseña a sus discípulos, sino también a aquellas multitudes que se congregan alrededor de él. ¿Y qué les enseña? Los principios acerca del reino de Dios que él había venido a establecer. Pero vemos hoy en este evangelio que una vez más aparece en escena los fariseos con las mismas intenciones de siempre, y es ponerle trampas a Jesús. ¿Cómo hacer que Jesús caiga a través de sus palabras para complicarle más la vida a Jesús? Esta es la verdad. Estos hombres no cambian sus intenciones y lo único que están buscando siempre es cómo desacreditar a Jesús. Y en esta ocasión le ponen a Jesús un asunto bastante intenso, un tema, yo diría, muy delicado, sí, bastante álgido, por así decirlo. Y es acerca del divorcio. Esta es la pregunta que le hacen, pero no olviden, esto fue una trampa que le tendieron a Jesús. Y la pregunta que le hicieron a Jesús fue básicamente muy sencilla: si el esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Es un tema muy delicado.
cuando entramos a hablar del divorcio. Un tema que conlleva muchas emociones, grandes sensibilidades, y que no podemos tomar con ligereza, con frivolidad, porque hay que descubrir, ¿no?, la verdad del Evangelio a partir de hoy, y sobre todo pensar en la grandeza del matrimonio, como también en el dolor de aquellos que tienen que pasar por un divorcio. Pero cuando le hacen esta pregunta a Jesús, de inmediato hay algo que a mí me llama la atención, y es que los fariseos realmente, ellos no estaban enseñados, si ustedes quieren, a entender y a comprender la realidad del matrimonio como Jesús lo veía. Podemos descubrir a través de la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús que el concepto que ellos tenían del matrimonio era más una cuestión de un contrato temporal, más que lo que realmente Jesús les enseña y nos enseña a través de las palabras del Evangelio de hoy. Estas personas, los fariseos, no veían el matrimonio como Jesús lo veía. Sin embargo, aunque están exponiendo en una trampa a Jesús, ¿qué hace el Señor? Los remite a Moisés. Por supuesto que Jesús era mucho más que Moisés, pero Él quiere que ellos básicamente le cuenten, ¿no?, qué es lo que dice la ley de Moisés. Y ellos, por supuesto, ¿qué hacen? Se remiten a lo que dice Moisés, a lo que dice la ley. Y esto lo encontramos en Deuteronomio en el capítulo 24. La respuesta que le dan a Jesús básicamente es esta, ¿sí? Moisés permitió divorciarse de su esposa, dándole un certificado de divorcio. ¿Dónde encontramos esto? En Deuteronomio en el capítulo 24. Dice la palabra de Dios: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, otras versiones dicen, porque descubre en ella algo que le desagrada, dice la palabra de Dios, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Esa era la realidad. Esto era lo que existía. Esta era la ley. Si el marido encontró en la mujer algo que le desagradó, o dice la palabra de Dios, algo indecente, el problema es que no se ponían de acuerdo para definir qué era indecente. Indecente podía ser una infidelidad, como también que a la mujer se le quemara el pan en el horno. ¿Y qué hacía el hombre? Le daba simplemente un certificado a la mujer de divorcio. Ese certificado protegía a la mujer después para que no la acusaran de infidelidad o de adulterio, básicamente, ¿sí? Como también protegía al hombre para no tomar decisiones a la ligera y de pronto cometer errores. Así que él tenía que sentarse y escribir las razones por las cuales se divorciaba de esta mujer. Eso era lo que existía. Y esta es la respuesta que le dan a Jesús los fariseos. Moisés permitió que el hombre se divorciara y le diera un certificado a la mujer de divorcio, ¿no? Sin embargo, Jesús les va a decir, eso sucedió por la dureza de sus corazones, por la terquedad de ustedes. Y es allí donde entra Jesús, a hablarnos acerca de lo que para Dios es el matrimonio. Y qué es lo que nosotros tenemos que entender, porque no es lo que Dios quiere para el matrimonio, lo que los fariseos, como también la mentalidad de hoy, piensa con respecto al matrimonio. Esto es algo fundamental. Vuelvo y repito, no es algo para tomar a la ligera. Como los divorcios tampoco hay que tomarlos a la ligera. Hay que pensar, ¿no? ¿Qué era lo que realmente el Señor quería? ¿Cuál era el propósito de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios con respecto al matrimonio? Y es allí donde Jesús entra en el Evangelio de hoy. Moisés les dio ese mandato por lo terco que son ustedes. Pero dice Jesús, pero en el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. En el principio de la creación. Jesús se remonta al principio de la creación. Y hay tres principios que son fundamentales y que nosotros tenemos que entender, sobre todo en la vida del matrimonio, en la vida de las parejas. Y esto me parece que es fundamental que lo entendamos. El primer principio es que la institución del matrimonio ha sido diseñada por Dios.
Sí, ha sido diseñada por Dios. Esto no es un invento humano. Esto obedece, si ustedes quieren, a un diseño divino. Y lo encontramos precisamente en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18. Cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer, dice la palabra de Dios, una ayuda adecuada. Le voy a hacer una ayuda adecuada. Fue Dios el que dijo: no está bien que el hombre esté solo. Y qué hermoso. Le voy a hacer una ayuda adecuada. Otras versiones dicen una ayuda idónea. No una ayuda errónea. Mucho cuidado. Una ayuda idónea. Esto nos demuestra, ¿no?, que el matrimonio como institución tiene un diseño. Y es un diseño divino. Es diseño de Dios. Tiene la estampa de Dios. Tiene el sello de Dios. Esto es lo primero que Jesús nos enseña, pero también hay un segundo principio, y es que el matrimonio es una alianza, es un pacto, más que un compromiso humano. Sí, porque quien une a esa pareja es Dios. Y Jesús lo dice hoy en el versículo 9, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. No estamos hablando de cualquier contrato que cualquier hombre puede separar. Estamos hablando de un contrato, un pacto, mejor, más que contrato, es un pacto. Esto es una alianza. El matrimonio es una alianza que refleja, si ustedes quieren, la alianza de Dios con su pueblo. Y dice la palabra de Dios, por supuesto, hablando de este pacto, hablando de esta alianza, que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Un pacto indisoluble. Esto es inseparable. Qué hermoso esto. Y finalmente podemos decir el tercer principio acerca del matrimonio, es que es algo íntimo, algo intrínseco, si ustedes quieren. Sí, algo inseparable. Algo inseparable. Y esto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 24, donde dice la palabra de Dios: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Óyelo bien, como una sola persona. Vemos el carácter indisoluble, lo íntimo, lo profundo, lo estrecho, que es la relación matrimonial. Y es allí donde Jesús nos lleva hoy, en el día de hoy. Por eso, el divorcio siempre podemos decir que es algo que tenemos que siempre evitar, en lo posible, siempre evitar. Porque si ustedes quieren, contradice el diseño de Dios. Contradice la voluntad de Dios. Contradice el propósito de Dios para con ese hombre y esa mujer que se unen en un santo matrimonio. Es cierto, el divorcio es una realidad, y es una realidad que existe. Hoy día, alrededor del 50% de los que se casan se divorcian, y esto es una pena, por supuesto. Y mi corazón está con aquellos que también pasan por el dolor del divorcio, porque soy testigo del dolor que causa el divorcio en muchas parejas. Y esa carga que crea, una carga emocional, una carga mental, muchas veces existencial, una carga económica muchas veces también. Sensaciones, emociones de fracaso, de culpabilidad. ¿Cuántos divorcios llevan a las personas a vivir de pronto en un estado de ansiedad, de depresión, con una autoestima súper baja? ¿Cuánto cuesta para muchas personas que se han divorciado volver a creer en el amor después de pasar por un divorcio? Quedan resentimientos, quedan heridas. Es un proceso doloroso. Sin embargo, es una realidad con las cuales hoy muchas parejas tienen que lidiar. Muchas personas hoy tienen que pasar tristemente por ese proceso de un divorcio. Pero lo que yo quisiera hoy día es que podamos entender cuál es el propósito de Dios para con el matrimonio. Cuál es el propósito de Dios para con ese hombre y esa mujer que se unen delante de Él. Lo que Dios quiere es que esa relación que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Para muchos hoy día quizás, y esa es la mentalidad, lastimosamente, del mundo moderno, a veces es más fácil cambiar
que reparar o que trabajar en el matrimonio. Bienvenido el cambio, es la mentalidad de muchos hoy día. A veces se les hace fácil el divorcio, una salida válida y rápida, pero sabemos que no es tan rápida y que trae mucho dolor y que no solamente afecta a los implicados directamente a la pareja, sino también a los hijos, cuando hay hijos de por medio, y a la sociedad últimamente. Por eso mi invitación es para las parejas que trabajen. Ya Dios entenderá cuando haya alguna razón que tenga que mover a una pareja a separarse. Y pido para que Dios les bendiga y les ayude y les dé sabiduría, entendimiento, fuerza para poder luchar. Ciertamente el matrimonio requiere mucho, requiere entrega, requiere comunicación, requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere afirmación, requiere la presencia de esa otra persona, requiere un compromiso de amor. No simplemente es un enamoramiento, encaprichonamiento, si ustedes quieren, es un amor. No solamente es estar encaprichados con la otra persona, es realmente amar a esa persona y trabajar en esa relación. Y esto es lo que requiere un matrimonio. Por eso oro para que los matrimonios hoy día puedan experimentar la gracia de Dios en medio de sus vidas y que nos demos cuenta que hay un plan, hay un propósito, hay un diseño, hay un deseo de Dios para con las parejas. Y que mantener ese diseño requiere de entrega todos los días, no descuidarse. Requiere que estés pendiente de esa persona, requiere tu atención, requiere tu afirmación, requiere tu amabilidad, requiere tu comunicación, que no haya secretos, requiere que estés allí, que estés dispuesto a negarte para dar lo mejor a la otra persona, requiere perseverancia, requiere perdón, requiere mirar menos hacia atrás y más hacia adelante y caminar juntos y enfocarse con propósitos unificados. Y sobre todo requiere la gracia de Dios, requiere la presencia de Dios. Oro por ti para que el Señor te bendiga, oro por los matrimonios para que Dios les dé fuerza de perseverar, salir adelante, oro por las parejas que han tenido o están pasando hoy por un divorcio, para que Dios les dé su paz, para que se sientan también amados por Dios, amados por la iglesia y que sientan que en este momento de dolor, de prueba, Dios también está con ustedes y les está ayudando. Y pido para que ojalá las personas que están pensando en casarse siempre tengan pendiente estos principios del Evangelio. Que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y que ese matrimonio está llamado a ser un reflejo del pacto, la alianza de Dios con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que su amor se siga derramando en sus vidas hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico.